teje-maneje el México que se mira. El país pasa por su mirada. Ellos son los ojos de sus medios de comunicación y de sus lectores. Sus crónicas y reportajes sirven a sociedades e incluso a sus gobiernos para acercarse a lo que sucede en México. Su función va más allá de lo periodístico. El trabajo de los corresponsales ha servido en muchas ocasiones para delinear la política exterior de un país y afinar sus relaciones internacionales. A 26 días de cumplirse un año del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, esta es la mirada de los corresponsales extranjeros en México. Así es, en poco menos de un mes se cumplirá un año del regreso del PRI a la presidencia de la República. Queremos conocer qué México ven hoy los periodistas que escriben y describen al país. Nos acompaña Joe Tuckman, corresponsal del diario inglés The Guardian, quien lleva más de 10 años en México. También está en la mesa Pablo de Llano, periodista, miembro del equipo de corresponsales del diario español El País. Y contaremos con la participación vía remota de Alejandro Manrique, periodista colombiano, director editorial adjunto de la agencia AP para América Latina y el Caribe. Los hemos convocado para tratar de dibujar qué México se mira. ¿Cuál ha sido su impresión estos primeros 11 meses de gobierno? Es decir, ¿qué México están ya, una vez que aterrizan, reflejando, y sobre todo con Peña Nieto? Con Peña Nieto, pues yo creo que Peña Nieto llega, o sea, llega de veras. O sea, yo creo que todas estas ideas que era muy débil, que era las críticas que les lanzaba, ¿no? Que no leía, que era como un político difícil de identificar puntos fuertes. Yo creo que yo creo que es un personaje mucho más interesante que eso, con mucho más fuerza de lo que se ve. Creo que se conforma su gabinete con personalidades fuertes y aunque no es quizá el más inteligente o el mejor operador, de alguna manera tiene autoridad sobre estos personajes y yo creo que lo hace muy interesante, más interesante como presidente que se perfilaba antes. ¿Qué elementos tiene John para pensar esto? 2, 3 puntos que nos digas, ¿es más interesante o hay que verlo de otra manera, no quizá como lo estamos viendo en México? Pues yo creo que si vemos, por ejemplo, la figura si comparamos, por ejemplo, Fox con Peña, ¿no? O sea, Fox se llena de gabinete de personalidades fuertes y estas personalidades fuertes empiezan a moverse por cada quien por su lado, empiezan a figurarse, empiezan a ya planear sus campañas presidenciales ya más a 6 años adelante. Aquí tienes, por ejemplo, Videgaray y Osorio Chong, que son personalidades fuertes, pero no hay el más mínimo muestra de indisciplina hacia el presidente. El presidente sí llega con una autoridad de presidente de alguna manera. Y yo creo que eso es como la personalidad hasta ahora de la administración de Peña, ¿no? Es una centralización del poder, una disciplina del partido, que puede ser más o menos efectivo, puede funcionar o no funcionar, pero que hay una visión, yo creo, detrás de este gobierno, yo creo que sí lo hay. Contigo, Pablo, ¿cómo ha sido, digamos, el México que has, digamos, de alguna forma potencializado a través de tus trabajos? Porque incluso llegas en el mero momento de la elección y digamos, Peña Nieto sí te toca de lleno. Sí, yo llego con el México del narco, ¿no? Que es el sexenio de Calderón, y el último año pues es como un recuento de la catástrofe, y pasamos a un México que es el del gobierno de Peña Nieto, que de alguna manera está consiguiendo que la imagen de México esté menos vinculada a los grandes asuntos del narco, lo que no significa, o no sabemos si significa, que el asunto del narco ha crecido, se ha estabilizado, pero bueno, como política de comunicación, digamos que está siendo bastante exitosa, ¿no? Pues porque yo creo que ha bajado bastante el perfil. Qué bueno que tocas ese tema, porque al menos a nivel nacional sí hay una línea muy clara, muy acordada con todos los grandes consorcios mediáticos, de bajarle la presencia, incluso de palabras, ¿no? De bajarle a nivel nacional esta situación de la violencia, asesinatos. Y tú, cuando dices un éxito de comunicación social, me estarías diciendo que también hay un contacto directivos, editores,
fuera de México con el gobierno mexicano para lograr esto? No. Es decir, cuando hay una cuestión de... El asunto es que si los medios mexicanos no le dan tanta relevancia o no le meten tanto el diente al asunto de la violencia como en el sexenio de Calderón, los medios extranjeros van a tener menos material con el que trabajar, porque los medios extranjeros tienen una capacidad ínfima comparada con lo de los mexicanos, con la de los mexicanos, para descubrir cosas, para reportar desde provincias que suelen ser los casos más fuertes, ¿no? Entonces, claro, los medios mexicanos marcan el ritmo de la información sobre eso. Y si los medios mexicanos bajan el ritmo, sea porque la realidad ha cambiado o porque ellos prefieren hacer una política de comunicación de ese tipo con los objetivos que sea, entonces, lógicamente, fuera, pues nosotros, los medios extranjeros, vamos a hacer menos eco, ¿no? Porque nosotros siempre el primer grito es el del medio mexicano y nosotros hacemos un eco lo mejor que podemos, pero ellos son los que llevan la iniciativa de estas... Sí puedes hacerlo, ¿no? Independientemente de que tú dependas de buena parte de la información de que generen los medios mexicanos, si hay una intención, por ejemplo, en el caso específico del país, de seguir reflejando estas situaciones. Sí, sin duda, y se hace, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que es, pues, decir, desplazarse, por ejemplo, a Michoacán a ver lo que pasa con las autodefensas, pues se hace un día, sale una doble página, se hizo un reportaje muy bueno sobre Michoacán, yo creo que fue como por febrero o algo así, pero nosotros tampoco tenemos la capacidad de estar todos los días o todas las semanas movilizándonos por la República y haciendo reportajes, porque también tenemos que atender a la nota diaria, tenemos que también atender a la página web del periódico que es la edición de la página que se lee en toda América Latina y en Estados Unidos. No tenemos los recursos, tantos como Reforma, El Universal, Milenio, para poder estar en los sitios y estar tanto tiempo. ¿Qué temas ves desde la oficina del país en México como prioritarios? 2, 3 temas que sean prioritarios. Economía, seguridad, 2. Economía y seguridad sobre todo. En ese orden, economía y seguridad. No sé en qué orden decirte la verdad, porque son igualmente importantes, ¿no? O sea, para ir redondeando, si les parece, sobre los primeros 11 meses de Peña Nieto. Los dos periódicos, a menos del País y The Guardian, tuvieron una, digamos, luna de miel inicial con Peña Nieto. Al menos los editoriales del País, al arranque de Peña Nieto, posicionarlo como casi el líder que América Latina necesitaba, y el caso de Guardian, que tuvo en algún momento por alguna nota que incluso pedir disculpas o relacionada con Peña Nieto. Me gustaría como preguntarles, ¿ha cambiado la visión de sus periódicos con Peña Nieto en estos 10 meses, 11 meses? ¿Se sigue habiendo una muy buena relación? ¿Sigue siendo una figura importante? ¿Ha habido transformación o no? Yo no creo que mi periódico tenía una luna de miel con Peña Nieto. No creo. De hecho, yo creo que fue una relación complicada antes de las elecciones y ahorita yo diría que realmente no hay una relación. Tampoco yo creo que hay una posición frente a Peña Nieto, ni al gobierno de Peña Nieto. Hay una posición crítica en general del periódico sobre falta de transparencia, sobre lagunas que yo creo que en este gobierno sí hay. Es más complicado el asunto de transparencia que incluso que estaba, y no estaba tan bueno antes. O sea, no sabría cómo responder realmente, porque no hay una posición editorial. ¿No te buscaron después de haber sacado la serie de reportajes relacionados con Televisa y te sellan en la campaña, te buscaron directamente del equipo de Peña Nieto y ahora te han buscado? No, más bien yo les buscaba para su redacción antes de publicar las notas. Pero entonces, ¿qué tanto les impacta, qué tanto les importa lo que tú llegues a escribir sobre México y sobre ellos en específico, ahora gobierno? Nadie se ha puesto en contacto conmigo después. Tampoco diría que me están, no sé, si me llegan los comunicados, si me llegan las invitaciones a las conferencias de prensa. Tampoco creo yo creo que se olvidó. O sea, era un momento difícil, un momento delicado. Yo creo que ya desde esas alturas ya no les importa mucho. Y tampoco yo creo que es prioritario para este gobierno lo que escribe The Guardian o lo que no escribe The Guardian. Pero eso también puede ser soberbia, perdón que te interrumpa, ¿no? Digo, a final de cuentas, tú eres un gobierno,
tú escribes, no para un gobierno, en este caso el inglés, pero escribes para una sociedad que te está leyendo allá. Y a final de cuentas también tu gobierno mexicano debería importarte lo que dicen los medios en otros países. Yo creo que le importa mucho a ese gobierno lo que dice el país, yo creo que le importa mucho a ese gobierno lo que dice New York Times, lo que dice Washington Post, lo que dice Financial Times. O sea, no creo que se le importa tanto lo que dice The Guardian. Okay, entonces, a menos que hay, por ejemplo, como esos reportajes, o sea, un material exclusiva y original. Pero vamos contigo, Pablo, si quieres, para redondear esto. Es decir, en estos 10 meses con relación a el periódico El País y Peña Nieto, ¿cómo ves? El País tiene una primera fase en la recepción de Peña Nieto, que es una fase de transmisión de esperanza en la agenda reformista del PRI, ¿no? Es decir, es la teoría de que México lleva colgado durante muchos años, décadas, esperando una serie de reformas estructurales, y el gobierno de Peña Nieto, de una manera bastante inteligente también desde el punto de vista de la comunicación, entra diciendo: nosotros aquí lo que venimos es a modernizar a México. A todo el mundo le gusta escuchar que alguien viene a modernizar algo. Entonces, al principio, el esquema es ese, ¿no? Es decir, viene el PRI, el antiguo PRI, remozado y con una aparente ambición de atacar reformas estructurales que nadie se había atrevido a atacar. Han pasado 10 meses y las reformas estructurales pues van ahí, ¿no? Con muchas trabas que hacen resistencia, y todavía yo creo que es muy pronto para saber si esa apariencia al final se va a concretar en realidad. Entonces yo creo que el periódico está como a la expectativa de ver en qué se concreta todo esto. ¿Cómo se da la relación gobiernos México con los extranjeros? Es decir, en términos cotidianos, ahí me decías, tienes tú ya un problema de transparencia, pero no hay acercamientos con funcionarios. ¿Cómo se da esa relación, Pablo? Cuando los buscas para algún asunto delicado, del que sabes que tienen problemas bastante graves para dar una explicación racional, no los encuentras. Cuando los buscas para algo que en principio no les va a resultar problemáticos, los encuentras con una dulzura además entrañable. ¿Crees que si hay una predisposición a tratar mejor o peor a un corresponsal o periodista extranjero que al periodista mexicano? No, la verdad es que no sabría qué decirte porque no conozco bien cómo tratan a los periodistas mexicanos. Supongo que habrá periodistas mexicanos a los que tratan muy bien y a otros a los que tratan bastante menos bien. Y a los periodistas extranjeros yo creo que lo que hacen es una política de comunicación bastante diplomática, pues sí, de tratarte bien, procurar facilitarte cosas, pero cuando entras en el tuétano de los asuntos, pues yo creo que como a los periodistas mexicanos también les cierran la puerta y les dicen: señor, vuelva a preguntar mañana por esto. Joe, ¿qué trato has tenido con el gobierno mexicano? ¿Qué trato recibes como una freelance corresponsal que escribe para un diario importante inglés? Pues más o menos lo mismo, o sea, y pides la entrevista, pides la información y lo más probable es que no lo recibes, ¿no? O sea, con el tiempo que tienes para hacer tu nota. Entonces, también requiere de una persistencia y también una cierta sensibilidad hacia los mensajes subtexto, que yo muchas veces no los entiendo, ¿no? O sea, cuando llamas y sí, mañana, o sí, quizá, o sí, a mí me cuesta saber cuando esto sí significa no y cuando esto sí significa a lo mejor. O sea, es una lectura a veces demasiado sutil para mí. Y estás ahí 10 meses pidiendo la entrevista. O sea, y a veces te agarras de un tema y no lo sueltas, aunque sabes que... Desespera. Sí, o sea, pero eso siempre ha sido. Yo creo que lo que pasó con el cambio de gobierno ahorita es que no es que el anterior era muy abierto, pero era más caótico, ¿no? Entonces era más fácil sacar cosas de los huecos o de la falta de comunicación y coordinación. Y lo que pasa, yo creo, con esta nueva administración es mucho más disciplinado, mucho más controlado, donde salen las cifras, donde eso sale es riesgoso para el ejercicio periodístico, ¿no? Es muy complicado. Ese es el viejo PRI, por cierto, ¿no? Que se cierra, que da línea, que... No, claro, sí, lo del éxito de la política de comunicación
es un cuchillo con doble filo, es decir, es... Éxito para ellos, no para el periodista. Claro, es decir, pueden conseguir, a lo mejor ellos decían, bueno, es que se está remarcando demasiado el asunto de la violencia y se trata de no de hacerlo olvidar, pero sí de dejarle espacio a otros temas que son igualmente importantes. Pero claro, si con eso lo que haces, al final, es ocultar problemas estructurales y problemas que son igual de problemas que en el sexenio pasado, estás haciendo trampa. Pero, entonces... Estás haciendo trampa, no política de comunicación, estás haciendo trampa. Habrá que ver si se está haciendo trampa o no. Por el momento se van viendo cosas, pero es que es realmente la información que tenemos sobre la cuestión de seguridad todavía es muy vaga. Salen indicadores que son alertas rojas, por ejemplo, en secuestros, pero salen otros indicadores en homicidios relacionados con crimen organizado que bajan. Entonces habrá que ver si la política de comunicación es acorde a la realidad o si la política de comunicación toca la realidad o trastoca la realidad. Por lo menos en estos meses no ha sido acorde a la realidad, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo. Bueno, depende, ¿no? Porque si la violencia sigue... en relación al crimen organizado, baja, suben los secuestros. Pero si una estadística te dice una cosa y otra estadística te dice otra, es decir, falta de transparencia del funcionario y falta de transparencia de la institución como tal, del Estado, que no tiene cifras claras, porque si el INEGI me dice una cosa y la Secretaría de Gobernación otra, y las dos son entes del Estado, ¿en qué momento le voy a creer a una y en qué momento a otra? ¿A conveniencia del gobierno? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y luego, si no hay el apoyo de transparencia, es decir, si no tenemos, al menos no el testimonio, pero sí los datos fidedignos, pues más difícil complica la tarea de periodistas, ¿no? Hemos enfrentado de alguna manera limitaciones en el cubrimiento de temas de orden público en comparación con lo que ocurría en el gobierno anterior, donde había más acceso a la información en ciertos aspectos y en ciertos temas relacionados con la lucha contra las organizaciones de narcotráfico. Eso hemos notado una diferencia. En aquellas zonas donde no hay control del Estado sobre el gobierno, los gobiernos locales, sobre la policía local, ahí esas áreas, pues es casi que imposible penetrar y hacer un trabajo mucho más de fondo. ¿Qué México se está dibujando? A ver si podemos empezar a concluir. Es decir, ¿es un México igual de violento? No. ¿Qué México están viendo en Inglaterra? Yo lo que estoy viendo es un México con donde no se ha resuelto nada, donde se ha con éxito puesto como comprado tiempo. Con lo que se hace con esta compra de tiempo, yo creo que depende un poco todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos lo de Guerrero, ¿no? En las inundaciones, o sea, es un caldo de cultivo para absolutamente todo Guerrero. Por un lado, es una oportunidad ahorita para llegar a esas comunidades tan lejanas, para hacer algo realmente con los fondos de reconstrucción que se va a ver, o si no se hace, pues en Tixla, el ejército que estaba al lado no hizo nada, fue la policía comunitaria que sacó toda la gente de las casas inundadas, ¿no? O sea, estos tipos de cosas son cosas que matizan, que generan cosas que al ratito supongo que van a salir. Y yo creo que ahí un poco es México a grande escala. O sea, el control de información es mayor, tenemos menos información y también tenemos quizá menos a nivel internacional, como dijo Pablo, no tenemos los recursos para ir presionando. Y llega un punto cuando ya no lo haces, o sea, funciona, o sea, la restricción de información de alguna manera funciona. En España, ¿qué México se está viendo? ¿Qué México dirías que se está viendo, Pablo? Yo creo que, la verdad, hablar de cómo se ve México o a otros países de América Latina en España es muy complicado, porque realmente en Europa, incluso en España, que es el más cercano a estos países por la lengua, hay una opinión muy, muy vaga, muy genérica y sin mayores concreciones, ¿no? Lo que yo te puedo decir es cómo un español ve México en una fracción de 2 años desde que llegó, y español soy yo. Yo creo que es un país con unas desigualdades lacerantes, es decir,
para un europeo son unas desigualdades completamente incomprensibles, por lo tanto ahí sigue con un atraso radical y es un país también con una política enormemente burocratizada, cosa que también es denota atraso, y con una sociedad civil todavía muy pobre en lo que es el debate y en la crítica. Es decir, el último ejemplo fue el caso de los maestros, que se convirtió en una especie es decir, un problema educativo. El debate se convirtió en un debate sobre si los maestros son más o menos educados al dejarle o no dejarle usted pasar por una avenida, cuando de lo que se trata es, no quiero decir que los maestros tuviesen más o menos razón, pero eso es un síntoma de un problema estructural de la educación, y el debate no fue un debate sobre si la reforma educativa es la que necesita México o no, fue un debate sobre si ese señor que viene de Oaxaca me deja pasar o no me deja pasar. Habla también del Digamos debate... que desde el punto de vista de la ironía y del sentido del humor, pues hubo más cosas, tampoco es así, ¿no? Pero se frivolizó mucho o se llevó a un sobre todo en los medios de comunicación. En los medios mexicanos. Sí, en los medios de comunicación se llevó a... Que con eso vamos a cerrar. Pero todavía me gustaría insistir en los temas. Los temas que Peña intentó, como bien dices, bajarle, al menos en percepciones, justo con relación a la violencia. En contrapropuesta, arranca con reformas estructurales. En términos temáticos, la prensa extranjera, desde su perspectiva, ¿ha variado eso? Es decir, ¿hay un mayor interés ya ir a las reformas estructurales? ¿Se mantiene la violencia? ¿Se mantiene ese México es un país subdesarrollado? México, ¿cómo ven? Es un problema, por lo menos para mí, la violencia, porque sí sigue, pero es un problema no solamente porque ya hay menos información en los medios mexicanos, también es un problema desde mi punto de vista como corresponsal, o sea, hay cierta fatiga de la misma nota, ¿no? Entonces, para tener un nuevo ángulo, para llevarlo hacia adelante, necesitas que algo cambie, ¿no? O sea, realmente un cambio de estrategia en la cual te puedes colgar la nota, ¿no? O sea, realmente un nuevo fenómeno. Un poco nos dio eso las autodefensas, pero realmente se empieza hay una especie de limbo, de que no está muy clara cómo se van las cosas. Ya hemos hecho como más o menos todos los ángulos, entonces estamos esperando que algo nuevo pasa para realmente... Pero sigue ahí, o sea, no creo que sea Entonces sigue bajado. siendo México violento principalmente. Yo creo que sigue teniendo un gran problema de violencia y un gran problema de gobernabilidad en muchos lados. En el caso de los medios españoles supongo que será igual. Es curioso lo de la falta de gobernabilidad, porque es una paradoja que a mí me parece muy sorprendente de México. Es un país con problemas puntuales, pero muy graves, de desinstitucionalización, ¿no? Es decir, donde no hay instituciones, pero sin embargo, en todo el país está enormemente burocratizado. ¿Cómo puede existir burocracia sin instituciones, ¿no? Eso es un producto, yo creo que genuinamente mexicano. No sé si entendéis lo que quiero decir. Es decir, la burocracia está en todos los lados. Sin embargo, el poder público y la acción pública no está en todos los lados. Estoy seguro de que en Guerrero, en Michoacán, en municipios donde hay autodefensas, lo que es la red burocrática está establecida. Otra cosa es que esté la red de poder público. ¿Qué tanto se puede reflejar esta situación? ¿Qué tanto puede dar la realidad del país desde el periodismo que se hace? Fuera de México, yo creo que hay una visión exagerada de la violencia en México, lo que no significa que la violencia sea un problema profundo en México, pero una cosa es que la violencia sea un problema profundo en México y otra que México sea un lugar donde solo se pegan tiros y se cortan cabezas, ¿no? Frente a las reformas estructurales que que es así una imagen arrancaste, que ha cuajado mucho fuera de México. ¿Sí? ¿Crees que las reformas o el debate de la reforma, Pemex, que es algo que seguramente interesa mucho, va ganando espacios de presencia en la prensa extranjera o no? ¿O sigue teniendo todavía mayor número de interés las notas relacionadas con la violencia? No, las reformas ya tienen más interés en general, sí. Esto da pie a preguntarles cuál es su visión sobre el periodismo de la prensa mexicana. Hay unos periodistas en México que son extraordinarios y valientes y aguerridos y obsesivos. O sea, en el sentido bueno de la palabra. Yo creo que en general
el ambiente es muy complicado, en parte por las presiones que existen y la posibilidad de presionar que existen, sobre todo a través de los presupuestos de publicidad o de información pública, o sea, tanto en los estados como a nivel nacional. Presupuestos gubernamentales, no privados. Sí. O sea, que son extraordinarios. O sea, la idea de que un gobierno tiene un presupuesto para promocionar veladamente o no veladamente en espacios comerciales, y que hay medios que dependen de esto, hay muchos medios que dependen de esto, y yo creo que eso es un gran problema. Estamos hablando de censura a final de cuentas. Estoy hablando de medios de presión, o sea, de un contexto complicado, que siempre va complicado, pero si no existiera, supongo que habría mucho menos medios. Que a eso se le debe sumar la intimidación vía el crimen organizado, ¿no? Que tiene acorralados a muchos de los periodistas en términos de cubrir información relacionada con el crimen, ¿no? Me parecen días difíciles para la prensa mexicana, ¿o no? ¿O estoy exagerando, Pablo? Sí, son días difíciles y existe lo que dice Joe, el problema de las sinergias públicas con los medios de comunicación que crean problemas para decir las cosas, el asunto de la financiación pública, todo eso crea un gran problema y yo creo que es el principal problema del periodismo mexicano. Pero luego hay otros problemas, por ejemplo, que es el periodismo mexicano también está muy burocratizado, y los periodistas mexicanos escriben como si estuviesen digamos, dando un reporte de tráfico, es decir, escriben, como se suele decir, muy con corbata, y yo creo que eso crea un problema de comunicación que no es ninguna broma. Crea un problema de comunicación porque al fin y al cabo lo que hacemos los periodistas es contar cosas de una manera que sea lo suficientemente atractiva y clara como para que un lector, un ciudadano cualquiera lo lea, y además de entretenerse al final, o entretenerse entre comillas, depende de lo que sea el tema, pero además de leer fluidamente algo, al final se quede con información en la cabeza. Y muchas veces la información, tanto televisiva como de prensa mexicana, es tan árida, escrita tan encorsetada, que yo creo que eso es un problema de verdad estructural en la comunicación mexicana. Nos tenemos que ir porque lamentablemente el tiempo es muy corto. Quería yo preguntarle a los dos, si me permiten, a manera de conclusión, ¿qué México les gustaría ver? Ya preguntamos qué México se ve, algunas deficiencias. ¿Qué México te gustaría, de qué México te gustaría escribir? ¿Yo? Sí. Ya que lo conoces, que tienes 12 años aquí, me imagino que... A mí lo que me gustaría es brotes de efervescencia de la sociedad civil, de ciudadanos, creando desde la cultura hasta lo político, con el espacio y la seguridad para hacerlo y escribir sobre esto. Y que básicamente yo creo que se llama democratización, o sea, que los espacios no estén llenos ni del Estado centralizado, tampoco de los poderes fácticos, sino que estén llenos de la creatividad y el empuje ciudadano. Y solo para complementar tu visión, en estos 3 años que has estado en México, ¿lo has visto en algún momento que se pueda dar? Sí, yo creo que hay muchos como momentos en la cual sí se ve. Los padres del ABC, o sea, agarraron una tragedia, llevaron su dolor y se convirtieron en activistas muy positivas para este país. Yo creo que hay muchos ejemplos. Yo creo que, por ejemplo, hablando de periodismo, yo creo que el periódico chiquito en Sinaloa, Río 12, semanal Río 12, o sea, se han quedado allá con sutileza, con inteligencia y con mucha valentía, publicando semana tras semana investigaciones sobre el narco, cuando es complicadísimo, pero ahí siguen y ahí van a seguir, yo creo. O sea, hay muchos ejemplos de ciudadanos que agarran de espacios y no los dejan. Al final son historias de esperanza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues yo me gustaría ver un México con una sociedad civil más fuerte, sin duda. Me parece una sociedad civil bastante débil. Y un México con una sociedad civil más fuerte es imposible sin un México más equitativo. Es decir, yo creo que este país tiene un problema de desigualdad completamente aberrante, ¿no? Y mientras ese problema de desigualdad no se solucione, va a ser imposible esperar evoluciones de democratización, de mayor presencia ciudadana, porque quien está abajo preocupándose por sobrevivir, hay muchos niveles de pobreza en México, por supuesto, pero quienes no pueden mirar mucho más allá del día a día,
desde luego no van a formar una sociedad civil fuerte tal y como la entendemos, ¿no? Pues de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos todos hacer historias de esperanza, ¿no? Ya sea que se publiquen en México o fuera de México, pero pues que eso sea lo que nos llame a final de cuentas a hacer periodismo, historias de esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros.